La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda Alicia González. Bienvenidos a Padres al Día. Hoy vamos a tratar sobre un tema muy delicado y muy sensible, la depresión en niños y adolescentes. Lo estaremos abordando con una destacada experta en el tema. Vamos ahora a una brevísima pausa. A la vuelta ya estamos con nuestra invitada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a María Teresa Galeano. Ella es magíster en psicología y máster en terapia familiar. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Para servir. Mira, y te vamos a sacar muchísima información útil porque sabemos que es tu tema, es uno de tus temas favoritos, que tenés muchísima experiencia al respecto y para los padres, educadores y para el público en general va a ser de suma utilidad. Bueno, partamos, mira, nuestro tema, el tema que nos convoca es justamente la depresión en los niños y adolescentes, sí, cuyas estadísticas son preocupantes, sí, porque cada vez hay más. Antes se pensaba que la depresión estaba destinada nada más a gente adulta, no. Ahora vemos que más niños y más adolescentes la padecen. Pero ¿qué es la depresión? Partamos desde el inicio. Bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo en donde tiene algunos signos y síntomas. Entre estos está la tristeza profunda, los cambios de humores. También vemos cambios en el sueño, cambios en los hábitos alimenticios, vemos también cambios en la rutina, vemos que tanto en los niños como en los adolescentes se ven mucho los cambios en cuanto al biorritmo, no tienen sueño, duermen tarde, se levantan cansados, bajan su nivel o su rendimiento académico y por lo generalmente hay mucho aislamiento. Una forma de aislarse que antes no había y que hoy hay es meterse en los videojuegos, ¿verdad? Y como buscar válvulas de escape, ¿verdad? Válvulas, sí, y como escapar y evitar el contacto social. Se aíslan porque están sumergidos en una tristeza que les cuesta sacar. Claro. Y comunicarla también, ¿verdad? O sea que estos son los síntomas de alerta para los padres, y los padres tienen que observar y tienen que ser capaces de ver que algo no está funcionando bien, que hubo un cambio. A veces los cambios no siempre se manifiestan en el hogar, pero sí en el colegio. Y en ese caso también hay que indagar, ¿verdad? Sí, muchas veces en los niños es más fácil detectar porque son más transparentes, ¿verdad? Sí. Hay cambios en el sueño, les cuesta dormir, amanecen cansados, están irritables, esa es otra cosa muy importante. O de llanto fácil también, a veces cuando lloran por cualquier cosa. Claro, la irritabilidad se manifiesta en el llanto fácil, sí, ¿verdad? Sí, sí. En los adolescentes, como están pasando también por una etapa difícil, la depresión se manifiesta a veces de manera más fácil en el rendimiento escolar. O llaman a los padres, por ejemplo, a entrevista porque le ven con sueño en el colegio, están muy irritables, están muy irascibles. O desmotivados. Desmotivados también es otro tema, como que no tienen ganas de hacer nada, se acuestan sobre el pupitre. Sí. Y por supuesto, escapan. En muchos casos se escapan del colegio. Por supuesto, bajan el ritmo y el rendimiento académico, que es como una alerta roja para los padres. Por supuesto que puede haber otras cosas que bajen el rendimiento, pero cuando está y se suma a que le vemos desmotivados en la casa, le vemos con cambios de humores
y además le vemos irritados y saltando por cualquier cosa que se le dice. Claro, ¿verdad? son como hipersensibles, Sí, ¿verdad? y aislados de su grupo social. Sí. El aislamiento lo que es una alerta roja Alerta que no roja. podemos dejar pasar, porque si eran sociables y se integraban antes a su grupo y ahora están Rechazando ese apoyo. rechazando la socialización, Sí. entonces tenemos que levantar las orejas, los ojos y ver qué está pasando. Claro, y me imagino que hay niveles de depresión también, ¿verdad? Claro, Habrá una tenemos tres inicial. niveles Sí. de depresión: leve, moderada y grave. Sí. ¿Verdad? Y lo interesante y lo más importante para los padres serían que estemos en el estado leve, ¿verdad? Que podamos detectar en el estado tiempo. leve a tiempo para no llegar a la medicación que a veces Sí. es necesaria. Claro, claro, porque a veces ya baja mucho las ganas, la motivación del chico y necesita seguir produciendo, seguir estudiando y seguir llevando una vida normal. Claro, en un y estadio, sobre todo muchas veces yo he visto que los padres subestiman, como hay esa creencia que la depresión está en los adultos nomás. Y también este nomás es como si tenés todo vas a estar deprimido, ¿verdad? Tenés lo principal y muchas veces la depresión viene por a lo mejor Factores internos o hereditarios, externos, claro, claro. externos o internos, y en los internos muchas veces es frustración ante una situación que estaba muy entusiasmado y no lo logró, Claro. o también los desamores de la adolescencia, ¿verdad? Claro, claro. Y lo que pasa es que ellos viven de una manera diferente a la que un adulto ya que digamos que maneja más sus emociones. Mira, hay un material muy interesante que preparó la producción justamente que habla de las causas de la depresión. Veámoslo. Causas de depresión. En la depresión infantil, al igual que ocurre con la de los adultos, suceden varios mecanismos o factores que suelen interactuar constituyendo el origen del desarrollo de los estados de depresión en niños y jóvenes. Los principales son los biológicos, genéticos, sociofamiliares, estilos de vida, los psicológicos y los factores estresantes. Según datos de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay es la segunda nación de Latinoamérica con mayores índices de ansiedad y depresión, alcanzando un 7,6%, lo que se traduce en unas 483.000 personas. La depresión puede ser causa de suicidio. Así Estadísticas mismo. preocupantes. Sí, Estadísticas. son muy Imagínate, preocupantes. segundo país en Latinoamérica en registrar un porcentaje alto de ansiedad y depresión. Sí, es que generalmente van de la mano, ¿verdad? Van de la mano. Pero ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y Bueno, depresión? la diferencia es, ¿por qué digo que van de la mano? Porque a veces puede empezar como un cuadro de ansiedad, pero convertirse en una depresión. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que en la ansiedad hay lo que se llama un trastorno generalizado en cuanto a los signos vitales. La ansiedad es la persona está fuera de sí, ¿verdad? Y tiene ataques de falta de oxígeno. Pánico normalmente. No, eso es un tipo Un de tipo de- ansiedad, sí, sí, sí. ¿verdad? Pero generalmente la persona está muy preocupada por el futuro, Sí, pensando sí, sí. qué cosas le pueden pasar, ideaciones de situaciones que no existen ¿Y somatiza? y somatizan a Ajá. través de muchas veces la falta de oxígeno, taquicardia, Ay, qué triste. sudoraciones y por supuesto también se les observa como muy irritados. Ahí tienen en común pero irritados en cuanto a que no pueden Pero quedarse sufren quietos. terriblemente.
Mira, y volviendo a estas estadísticas que me dejan pensando, ¿a qué le podemos atribuir que seamos el segundo país que registra mayor depresión y ansiedad en Latinoamérica? ¿Es un problema cultural, bajo autoestima, problema socioeconómico? Mira, ¿A qué se puede atribuir? Yo dos cosas creo que son interesantes acá analizar, ¿verdad? Uno es el tema socioeconómico, ¿verdad? Sí. Y que muchas veces los padres o los educadores no tienen los recursos para poder diagnosticar a tiempo, entonces se convierten en algo que es leve, se convierten en algo más grave, Sí. ¿verdad? Sobre todo cuando vamos ya a los índices de suicidio, por ejemplo, Claro. ¿verdad? Sí, sí. Cuando vamos al final, Sí. final de lo que sería la depresión, ¿verdad? Claro, hay que trabajar desde la prevención para no llegar a ese estadio justamente Sí. que ya no hay más nada que hacer. Y la otra cuestión es muchas veces cultural, como yo te decía, menospreciamos los signos y los síntomas, tanto de la depresión como de la ansiedad, ¿Es ¿verdad? por ignorancia o es por desidia de los padres o de...? Yo creo que es un poco de los dos. Falta de información, informarse y también la negación de no querer ver que hay un problema. Eso es lo que yo observo Es más fácil, mucho. pues. Claro, no, pero eso no es nada. Va a pasar, así nomás lo es. Sí, esto va a pasar. Minimizar. Y minimizar la situación es algo muy cultural del Peligroso, paraguayo. y muy peligroso en este porque caso. podemos llegar a extremos. Claro. Hay otro material que preparó la producción del programa que habla sobre los síntomas de la depresión en niños y adolescentes, que ya lo veníamos hablando, pero vamos a ver un poquitito si agregan algunos datos más. Perfecto. Síntomas de la depresión en niños y adolescentes. Los dos síntomas fundamentales son predominio de un ánimo bajo o tristeza y pérdida de interés en las actividades que anteriormente se disfrutaban. Hay preferencia por estar solo. Otros posibles síntomas son irritabilidad, pérdida de energía o cansancio excesivo, llorar con facilidad y frecuencia, dificultades para dormir, despertarse en medio de la noche, aumento o disminución del apetito, dificultades para concentrarse y o problemas de atención y memoria, síntomas físicos sin causa fisiológica como dolores de cabeza o de estómago, ideas suicidas. Bueno, yo creo que lo más resaltante del material son las ideas suicidas, ¿verdad? A veces en niños solemos escuchar, esto es muy fuerte, ¿verdad? Pero mamá, yo ya no quiero vivir, ¿verdad? Ay, es y terrible. esto es para tomarlo en serio, Totalmente. no es para tomarlo como, ay, se le ocurrió nomás porque vio un programa, o se le ocurrió esto porque le dijeron algo en el colegio o le están haciendo bullying, que el bullying es también una de las causas. O bien te dicen, soy un fracasado porque no hice tal cosa. No, mi hijo, vos tenés otros talentos, tal cosa. No todos no todos los chicos son iguales. Vos tenés talento para esto, sos lindo, sos churro, Hay maneras de levantarle el ánimo, pero es alarmante, es alarmante. Sí, y lo otro que quería resaltar del material es que para mí el trastorno del sueño es el inicio de cualquier tipo de depresión. Así que tenemos que estar muy atentos si no duermen. Si no duermen o se despiertan a la madrugada o se despiertan cansados. O no se pueden porque el concentrar también, cansancio, ¿verdad? Sí. al no dormir, es que no hizo un sueño profundo, no tuvo un sueño de tipo profundo, por lo tanto no está descansando. Claro. Y ese es el inicio que empieza a girar y a dar rueda a todos los otros síntomas. Claro, hay que estar alertas entonces y hacer un acompañamiento. Vamos a ir a una brevísima pausa, licenciada. A la vuelta vamos a hablar qué hacer, a qué profesionales recurrir en estos casos, porque es un abordaje que no se puede hacer solamente la familia. Implica a los educadores, implica profesionales expertos en el tema para poder sacar a flote a ese niño o a ese adolescente. Y es la tarea de todos los padres. No se vayan, enseguida regresamos en Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día.
Y en Padres a Vida seguimos con la licenciada María Teresa Galeano, una experta en el tema justamente que estamos abordando, la depresión en niños y adolescentes. Hablamos de los síntomas, hablamos de los tips que tienen que tener en cuenta los padres, los signos de alarma. Y ahora, ¿qué hacemos para ayudar a esos chicos que se encuentran en esta situación? Vamos con un profesional, se les hacen test, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo, voy a hablar como profesional y voy a hablar como madre. Sí, por ¿verdad? favor. Sí. Entonces creo que en realidad una de las cosas muy importantes que a veces minimizamos es tener entrevistas con los profesores del niño o del adolescente y preguntar cómo le ven ellos en el colegio. Porque el colegio suele ser un punto interesante de partida para ver cómo está nuestro hijo, ¿verdad? Eso hablo desde el punto de vista como mamá. Sí. Y desde el punto de vista como profesional, yo creo que una vez que ya sospechamos y que tenemos no necesitamos tener todos los síntomas para acudir a un profesional. Necesitamos tener 3, 4 síntomas de los que se nombraron y de los que hablamos para acudir al profesional. Muchas veces los padres tienen miedo de acercarse al psicólogo o a la psicóloga, por ejemplo, pero sí tienen más cercanía con el pediatra. Entonces, una forma más, vamos a decir, menos invasiva podría ser acercarse primero al pediatra, hablar con el pediatra, contarle lo que está sucediendo y que el pediatra pueda derivar a un profesional. Si ya vemos que está avanzada la depresión, ya es con un psiquiatra. Es primero hacer una interconsulta con el psiquiatra y con la psicóloga, ¿verdad? Cuando la depresión ya pasa de moderada a grave, ya es trabajar en equipo con un psiquiatra y con una psicóloga. Y al respecto de tipos de depresión, tenemos un material al respecto que es muy didáctico y que creo que tenemos que compartirlo con la audiencia. Adelante. Tipos de depresión. Clásicamente, se han distinguido las depresiones exógenas y las endógenas. Las primeras están asociadas a factores externos que provocan el ánimo triste, como la pérdida de un ser querido, mudanza de casa, separación de los padres, cambios abruptos en la rutina del niño, entre otros. Las depresiones endógenas generalmente no encuentran un factor externo y tendrían un origen biológico que hace más propenso al sujeto a deprimirse frente a dificultades cotidianas. Bueno, en realidad esas son las dos causas importantes, ¿verdad? Las exógenas, que son las que nosotros podemos manejar de alguna manera, ¿verdad? Porque sabemos que murió el abuelo. Sí, las exógenas son las externas. Sí. Murió un abuelo, murió un tío, murió un primo. También tenemos que le están haciendo bullying en el colegio, o le fue mal en los exámenes, o le fue mal en los partidos de fútbol, de básquet. Sí. Que le causa una frustración. Que le causa una frustración y no puede manejar. Ese es el punto. No puede manejar esa frustración y no puede manejar el estrés que le produce esa frustración, ¿verdad? Por otro lado tenemos las endógenas. Y las endógenas sí son más difíciles porque son hereditarias. Cuando hablamos de factores endógenos, hablamos de factores hereditarios. Genéticos. Puede haber un tío, una abuela o una mamá que ya haya sufrido depresión. Que tenga depresión. Y por otro lado, en cuanto a las endógenas, pueden ser también causadas por una enfermedad, ¿verdad? Que no estamos pudiendo detectar. O son síntomas secundarios de otra enfermedad que quedó latente y que después generó un cuadro depresivo. Claro. Recién estábamos hablando que a veces los padres tienen miedo de acudir al psicólogo porque dicen, no, mi hijo está bien, no está loco, son como paradigmas, prejuicios que tiene la gente, que tiene que dejarlos de lado porque sobre todo tiene que estar el bienestar del chico, ¿verdad? Y por otro lado hay otro miedo también,
que no quieren que se les medique a los hijos, porque puede crear dependencia, pero si necesita, y si un profesional calificado lo establece y lo indica, hay que hacerlo. Por eso estudiaron y por eso son lo que son, ¿verdad? Sí, aparte, mi experiencia en el consultorio es que cuando más rápido acuden al psicólogo, es mejor porque se puede hacer un diagnóstico acabado, un buen diagnóstico, y esto nos puede llevar a que evitemos llegar a la medicación. Ahora, cuando vemos un niño, un chico o un adolescente ya con una depresión grave, moderada, grave o grave, es importantísimo perderle el miedo al psiquiatra. Por suerte, hoy ya tenemos también psiquiatras infantos juveniles en el país que saben qué tipo de medicación suministrar a ese adolescente o a ese niño. Y en qué dosis también. Y en qué dosis exacta, como para que pueda ayudarle a salir del cuadro y evitar algún tipo de desenlace que no nos gustaría tener. Sí. Aparte también suelen pedir estudios biomédicos también que ayudan, que te permiten ver neuronalmente cómo están funcionando los dos hemisferios, las ramificaciones, todo eso ahí que también ayuda. Podemos hacer una interconsulta con el neurólogo o la neuróloga, que también nos dan las herramientas. Herramientas para ver si la depresión no es por una irritabilidad del sistema nervioso, que es una causa endógena. Sí, y a veces con un producto farmacéutico se está llenando esa carencia que tiene el chico y problema solucionado. Hay tantas medidas y tantas alternativas en cuanto a terapéutica, ¿verdad? Sí, y aparte que hoy, así como la medicina avanza en otras áreas, también avanza en esto. Sí. Entonces, lo más importante es perder el miedo a la consulta antes de que nuestro hijo o nuestra hija llegue a un estado más grave y que nos cueste levantarle de esa situación. Hablando de consultas, a veces no solamente una consulta, si no le satisface una, puede ir a otra también. Eso también es importante, Alicia, hablar. O sea, no tenemos que casarnos con el primer profesional que vemos. Sí. Si no nos satisface, podemos ir a otro profesional. Pero acá hay algo muy importante, el vínculo entre el profesional y el adolescente y los padres es importantísimo para que el tratamiento tenga una buena acción. Sea efectivo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a las preguntas de nuestra audiencia a través de redes sociales. Aquí nos llega una de Capiatá. Rubén pregunta lo siguiente, dice: ¿hay manera de darme cuenta que mi hijo adolescente tiene depresión si no expresa mucho sus sentimientos? Es una persona muy cerrada, dice. Sí, justamente yo tuve un caso de un adolescente que no hablaba, y es muy importante observar los hábitos que está teniendo ese adolescente, ¿verdad? Si come menos o come mucho, o por el contrario no está durmiendo, se le ve triste, se le ve aislado, y por supuesto si ya ve que hay todos estos síntomas, yo le diría a Rubén que no tenga ningún miedo de acercarse a un profesional que le pueda diagnosticar con más precisión. Claro, tenemos otra también, esta es de Ciudad del Este, Mercedes. Pregunta: ¿cómo se puede diferenciar la tristeza de la depresión? Bueno, hay una gran diferencia. La tristeza es un momento por el que pasa el adolescente, pero después sale de esto. Y no hay cambios en los estilos de alimentación, no hay cambios en el sueño. Es una tristeza por la pérdida de algo o y por temporal, la frustración. ¿verdad? Y es solamente temporal, es por un tiempo. Sí, sí, en cambio, en la depresión vemos mucho más signos y síntomas y vemos que se extiende en el tiempo. Y esta es la gran diferencia. Claro. Eso es para esta señora de Ciudad del Este, que no siempre la tristeza es depresión. La tristeza puede ser la manifestación de algo que le está frustrando, pero no se extiende en el tiempo y no hay los cambios tanto biológicos que estuvimos viendo como ambientales que se estuvo dando antes en las otras
en las otras placas. Y le invitamos a Mercedes también a ver a través de YouTube, replicamos también el programa para que vea otra vez esos tips y esos síntomas de alarma para tener en cuenta, para ver si su hija o hijo responde a esos, ¿verdad? Esa es la ventaja que ofrece Padres al Día también. A través de redes se puede indagar y profundizar más otra vez sobre los temas desarrollados. Bueno, yo particularmente creo que para casos como la depresión, usted me dirá si estoy en lo correcto o no, depresión, la ansiedad, no hay terapéutica que funcione más que el amor y el acompañamiento de los padres. Siempre ayuda eso, ¿verdad? De hecho, nosotros siempre decimos que cuando el chico, el niño o el adolescente está haciendo un cuadro depresivo, está queriendo dar algún mensaje a los padres. Es una carencia que necesita ser cubierta. Es algo que le está faltando, es un vacío que le está faltando y está pidiéndole a los padres ayuda. Entonces, el 50% del tratamiento depende del acompañamiento de los padres, del seguimiento y, por supuesto, lo más importante es llenarle de cariño, amor y acompañarle sin juzgarle, porque también eso yo veo, ¿verdad? El acompañarle a los niños o a los adolescentes sin juzgarle por lo que están pasando. Así que padres, acérquense a sus hijos, háblenle y sobre todo que sientan el amor y el acompañamiento sin el juzgar. Bueno, con este hermoso pensamiento de la licenciada María Teresa Galeano, vamos cerrando el programa. Lamentablemente el tiempo es un poco cruel, hay tanto por desarrollar, pero bueno, con el tiempo vamos a ir aumentando el tiempo, valga la redundancia, de Padres al Día, porque son temas por demás interesantes que hay que profundizar, Bueno, así despedimos a la psicóloga máster en terapia familiar, María Teresa Galeano. Muchísimas gracias por tus conceptos. Muchas gracias por la invitación. Por todo el amor con el que brindas y te brindas a la audiencia de Padres al Día. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por la preferencia y hasta un próximo encuentro. Hasta entonces. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.